Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta sesión asincrónica respecto de la Cátedra Sello de Resolución de Problemas. En razón de que tenemos la programación y que alternamos una de las fechas, está programada para la fecha del 15 de octubre, la cedo para, en este caso, para esta fecha, y ya nos veremos con toda seguridad y plena certeza el día 30 de octubre. El primer punto de la agenda que voy a plantear es recabar, hacer énfasis en esa distinción existente entre el árbol de problemas y el árbol de objetivos. De antemano tengo que decir que lo que recibí en cuanto a material académico fue excelente, fue muy notoria. Se notó, por supuesto, un conocimiento bastante específico de estas dos figuras e instituciones que de una u otra manera son clave y son centrales para la construcción de su proyecto sello como tal. Ahora bien, no se preocupen, nosotros vamos a dar de aquí en adelante los respectivos espacios para que podamos, por supuesto, tener la asesoría, tener la tutoría, para que ustedes puedan llegar a construir su proyecto sello como tal, que será, por supuesto, al final de nuestro módulo. Hay que hacer hincapié en que el árbol de problemas, junto con el árbol de objetivos, claramente parten de ese análisis estratégico existente y forman parte de una metodología que de una u otra manera tiene como fin identificar los problemas en conjunto con sus causas y efectos, eso desde el árbol de problemas y por supuesto desde el árbol de objetivo, los medios, los fines, las herramientas como tal. Cuando uno se preguntaba cómo podíamos hacer el árbol de problema, bueno, respecto del mismo, identificando los problemas en cuestión y respecto del árbol de objetivos, cuáles eran los fines a tratar respecto de cada o en relación con cada tema seleccionado. Un árbol de objetivo, así como el árbol de problemas, es un diagrama que está utilizado precisamente para analizar, evaluar los criterios que pretendan plantear soluciones a ese problema establecido en el árbol de problemas como tal. Por eso el árbol de objetivo viene a ser siempre post realización al árbol de problemas como tal. En este primer contenido temático me quería quedar para efecto de hacer esa breve retroalimentación y que de una u otra manera me sorprendió gratamente y positivamente la construcción de los árboles de problemas y árboles de objetivos como tal. En razón de ello, solo tengo que precisar que hay una sola estudiante quien me adeuda y que he estado esperando precisamente el envío del árbol de objetivo, pues solamente se planteó el árbol de problemas como tal. Eso para tenerlo en cuenta, solamente una persona hace falta. El segundo punto de la agenda de esta sesión asincrónica, está precisamente redirigido a el tratamiento o el concepto que vamos a abordar desde la priorización de problemas. Y es que la priorización de problemas es precisamente otro de los enfoques que nosotros hemos venido estudiando, manejando a partir de lo que es el conflicto, a partir de las etapas del conflicto, a partir de la taxonomía de problemas y a partir en paralelo, por supuesto, de la construcción de su proyecto sello como tal. Entonces, nos viene ahora como otro contenido que viene también a nutrir esta cátedra sello llamada resolución de problemas, cuál es precisamente la priorización de problemas. En la clase o en la sesión académica del 30 de octubre la vamos a dividir, por supuesto, para darle cabida a la construcción del proyecto sello, pero también le vamos a dar espacio a explicar ¿qué hacemos con la matriz de decisiones de problemas? Esa matriz de decisiones de problemas va a ser el ejercicio o taller número 1 que va a estar en conjunto con la presentación del árbol de problemas y del árbol de objetivos, lo que sumará el 15% de su nota como tal. Entonces vamos a entrar en materia y por supuesto vamos a
a presentar lo que ya ustedes tienen en su semana. Si se darán cuenta, en su semana número 4, la suscrita docente, la presente docente, ya les ha compartido material y por supuesto se hace imperativo la observancia del mismo. Si me lo permiten, voy a compartir pantalla y voy a restarme un poco del vídeo para efecto de darle protagonismo, por supuesto, a la explicación como tal. Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver. Y ahora sí, vamos aquí a compartir pantalla. Yo me voy a restar del video para darle protagonismo al audio como tal. En razón de ello, bueno, aquí tenemos por supuesto la unidad número 1, pero en la temática número 2, la priorización de problemas. Mucho se ha dicho que la priorización de problemas es precisamente darle la importancia, un orden a las diferentes categorías de problemas como tal. En razón de ello, permítanme explicarles primeramente cuáles son los objetivos cuando nosotros hablamos de priorización de problemas y claramente ya entraremos en materia como tal. En razón de ello, los principales objetivos son conocer y comprender la aplicación de la estrategia de priorización de problemas. La segunda de ellas, relacionar la implementación de dicha estrategia con el desempeño académico y profesional como tal. Cuando nosotros hablamos de priorizar un problema, priorizar significa situar los problemas de acuerdo con el orden, con la categoría por el que pensamos que debiesen o que tuviesen que ser abordados como tal. En razón de ello, los diferentes métodos que nosotros vamos a ver, uno de ellos, la matriz de priorización de problemas el día 30 de octubre, los diferentes métodos existentes utilizan los criterios basados en la importancia del problema, ¿no? En la extensión, en la gravedad, en la repercusión social. Y por supuesto, la capacidad real de intervención sobre el mismo. Cuando uno le preguntan qué es priorizar un problema, tenemos primeramente que identificar el problema como tal, abordar ese problema central, evaluar cuáles son las causas del problema central, determinar cuáles son los efectos provocados por el problema central e identificar las soluciones y opciones resultantes. Entonces, en razón de ello, si ustedes se percatan, el árbol de problemas y el árbol de objetivo ha sido una metodología y ha sido una herramienta para ustedes que les va a servir a todas luces para que podamos ir realizando las diferentes etapas que bordean o que sondean un problema como tal. Vamos a nuevamente a repetir para que quede totalmente claro. Cuando hablamos de priorización de problemas, estamos hablando de qué es lo primero, lo que significa que debemos evaluar primeramente un grupo de elementos y clasificarlos en el orden de importancia o urgencia como tal. En razón de ello, priorizar significará situar los problemas de acuerdo con el orden por el que pensamos que deben y tienen que ser abordados, ¿no? Los diferentes métodos de priorización utilizan criterios basados en la importancia del problema. Nosotros vamos a ver el método de priorización o la matriz de priorización de problemas el día 30 de octubre. Pero en virtud de esos criterios, tendríamos que evaluar la extensión, la gravedad y la repercusión social, entre otros y múltiples aspectos que vamos, por supuesto, a tratar en la matriz de priorización de problemas. Y en la capacidad real de intervención sobre el mismo, es decir, qué tan capaces somos precisamente de afrontar
el problema y darle solución como tal. Y por eso era que yo les comentaba recientemente que cuando hablamos de la matriz de priorización, lo primero que debemos hacer es identificar los primeros problemas de manera genérica, luego de manera específica, luego analizar cuál es el problema central, cuáles fueron las causas de ese problema central, cuáles son los efectos provocados por ese problema central e identificar las opciones y soluciones resultantes como tal. El próximo viernes, el día 30, vamos a aprender cómo realizar una matriz de priorización de problemas. Y ese va a ser fundamentalmente nuestro taller número 1, que claramente es una herramienta que se utilizará precisamente para categorizar, para sondear, para sondear todos los problemas y darle un orden o una jerarquía a los mismos como tal. Sin embargo, en nuestro material académico tenemos, por supuesto, en suma, mucha nutrición literaria o muchos temas o muchos textos que nos pueden guiar. Cuando nosotros hablamos de priorizar un problema, tenemos que también colocarle una fecha, colocarle un plazo, un límite para su resolución como tal. Y es que verdaderamente la priorización de problema tiene que estar enmarcada en un tiempo, en un espacio que permita, por supuesto, óptima, la solución óptima como tal. Por eso, uno de esos métodos, la matriz de priorización, va a ser, por supuesto, una herramienta que permita comparar y seleccionar entre los diferentes problemas existentes las soluciones a esos problemas prioritarios para tomar una decisión. Y ese es el resultado que nosotros estamos buscando precisamente con la exposición que yo hoy les estoy conversando como tal. No obstante, también derivado de esa priorización de problemas, pues cuando tenemos conflictos o problemas, también nos ha precedido quizás un desorden en las tareas o ejecución que generó, por supuesto, el conflicto o el problema como tal. Entonces, por ende, siempre se ha dicho que cuando tenemos este tipo de situaciones, lo primero que debemos hacer es exactamente, después de haber yo ya visualizado todos los pasos referentes a la priorización de problemas, bueno, priorizar las tareas, porque priorizar las tareas les va a dar a ustedes un orden y les va a ustedes a suministrar la jerarquía y ese orden prioritario de problemas que ustedes necesitan para saber con cuál empezar inmediatamente. Y cuando yo les hablo, por supuesto, de priorización de tareas, estamos abordando dos contenidos fundamentales. Y es que la priorización de tareas está dirigida a qué es lo importante y a qué es lo no importante como tal. Priorizar las tareas es un paso fundamental para la buena gestión del tiempo, pero también para la resolución de los problemas como tal. Y es el punto de inicio de cualquier ciclo o proceso, ¿ya? Por eso, si ustedes tienen una suerte de no saber por dónde empezar o con qué problema iniciar, la priorización de tareas es la que nos viene a cargo. ¿Por qué? Porque nos va a permitir clasificar, dividir y desarrollar tareas que permitan o ayuden a mejorar los niveles de rendimiento y productividad como tal. Sin embargo, priorizar tareas claramente no es fácil, profesora, y claramente, profesora, necesitamos ayuda con ello. Bueno, para eso, el día viernes, reitero, vamos a realizar el taller denominado Matriz de Priorización de Problemas. Y es que yo tampoco les puedo ocultar o no mencionar que toda actividad laboral está compuesta y la vida misma está compuesta de varias tareas. Ninguna es igual a otra y por ende, como no hay esta igualdad, sino todo sería muy monótono, claramente no todos tienen el mismo nivel o grado de importancia. Y por eso es que a veces se presentan algunos conflictos y ustedes tienen que saber dentro de este proceso cuál abordar primeramente.
Unas tareas son más urgentes, otras pueden esperar, unas son más complejas y requieren más tiempo, otra puede realizarse sin mayor esfuerzo. Priorizar tarea es un paso fundamental para la buena gestión del tiempo. Reitero, y desde los colaboradores más subalternos o hasta los altos directivos se hace la necesidad de priorizar, priorizar tareas, pero ojo, aquí también viene acompañado un concepto fundamental, priorizar responsabilidades para no caer en la trampa de los elementos distractores como son los ladrones del tiempo o la procrastinación, es decir, dilatar en el tiempo y por ello estar en actividades que son intrascendentes. Por ello, definitivamente, ante la presentación de esa multiplicidad de problemas y no saberlos cómo organizar o priorizar, hay que hacer una priorización de tareas. Y eso te va a permitir, por supuesto, tener una mejor gestión. Y por supuesto, te va a otorgar beneficios de orden tangible e intangible, es decir, percibibles y no percibibles, que van a tener, por supuesto, en el rendimiento notorio de tu desempeño laboral y, ojo, de tu desempeño personal como tal. Por esa razón, reitero, nuestra tarea o nuestro taller está precisamente dirigido a la ejecución de uno de esos métodos que acompaña la priorización de problemas como tal. Siempre se ha dicho, por eso les comento no solo en el ámbito profesional o laboral, sino también en el ámbito personal, cuáles son las 5 prioridades de la vida. Vivir el presente, aprovechar el tiempo, puede ser una, buscar el desarrollo personal, cuidar de las relaciones personales y bueno, y del medio ambiente hoy por hoy, reducir, reducir todo aquello que tenga algún contenido de mala energía y bueno, una muy característica, ser feliz. Bueno, yo acabo de priorizar las tareas de mi vida. ¿Y por qué es importante? Porque, reitero, permite dar cumplimiento, la priorización de tareas a los objetivos presentes y futuros y garantiza y ayuda a que cada tarea se trabaje y se ejecute con el mismo valor, evitando así tareas sin importancia que abarroten, por supuesto, o que sumen a su lista de tareas pendientes. Lo que nos muestra la diapo es una matriz muy simple y determinar qué es lo importante y no lo no importante y qué es lo urgente y no lo urgente. Profesora, pero ¿cómo priorizar tareas cuando todo es importante? Cuando todo es urgente. Ya lo hemos comentado. Priorizar va a garantizar que ustedes puedan realizar sus objetivos presentes y sus objetivos futuros. Entonces, para eso, establezca objetivos claros. Y para establecer objetivos claros en sus proyectos profesionales, se requiere que asignemos una descripción precisa, concreta a cada tarea. También se debe asignar a las tareas un grado de complejidad y una lista de requisitos necesarios para llevar a cabo esa tarea como tal. Además, se debe establecer un cronograma. El cronograma es organización que les va a permitir en cada fecha realizar una gestión. Y por eso es importante en la priorización de tareas señalar un objetivo general y un objetivo específico para cada tarea. Asimismo, también un segundo punto, se deben evaluar cuáles son los recursos necesarios con los que se cuenta para poder determinar qué es lo urgente, lo no urgente, qué es lo importante y lo no importante. Entonces se debe, por ejemplo, contar con un perfecto conocimiento si tenemos presupuestos, si tenemos tiempo, si tenemos recursos humanos. Y es que de una u otra manera, con estos 3 elementos, va a permitir que la complejidad del proyecto, pueda ser llevada a cabo. Que esa complejidad del proyecto no tenga
ningún tipo de bloqueo, barrera o traba que de una u otra manera se dilate en el tiempo como tal. Ya lo hemos comentado, priorizar la tarea mediante la categorización. De 1 a 5, otórquele esa categorización o en su defecto, otórquele la categorización que tenemos en la diapositiva. Urgente, no urgente, importante, no importante. ¿Ya? Porque eso es criticidad. ¿Y qué es la criticidad? Una tarea que ustedes consideran verdaderamente importante y va a tener un impacto y otra que definitivamente carece de aquello. Eso les va a permitir a ustedes al final, chiquillos, resultados esperados y realizados. Que siempre van a haber imprevistos, claro, pero de una u otra manera, estos imprevistos pueden ser apañables o pueden ser resolvibles si tienen esta organización como tal. Para ello, permítanme dejar de compartir, vamos a dejar de compartir la pantalla y vamos a ver si podemos dejar de hacerlo y proceder, por supuesto, al vídeo que tenemos preparado y que de una u otra manera también nos permite visualizar exactamente cuáles son los métodos existentes para priorizar problemas, causas y alternativas, después de haber realizado el árbol de problemas. Fíjense cómo todo se va conectando. Permítanme, por favor. Y ahora sí, vamos. Os voy a mostrar 3 métodos que nos permiten priorizar una lista de cosas, ¿vale? Son 3 métodos bastante sencillos, pero que no obstante mantienen su utilidad. Hablo de cosas porque en el fondo esto que os estoy contando se puede aplicar tanto a una lista de problemas para priorizar cuál es el problema más importante a menos importante, o lo puedo utilizar para priorizar una lista de causas que originan alguno de esos problemas que he comentado antes, o podría utilizarlo para priorizar una lista de posibles alternativas de solución o ideas de solución para alguna de las causas que hemos elegido atacar cuando teníamos identificado algún problema. Entonces, lo único que necesitamos es una lista de cosas que queremos ordenar desde más a menos según algún criterio. Para hacer esto, lo primero que tener claro es identificar los criterios con los cuales voy a ordenar la lista y también las escalas con las cuales voy a medirlo. Escalas os las he puesto entre comillas porque a veces es una percepción subjetiva y no es una escala tal cual, es simplemente a mí me parece que esto es más importante a menos importante y ya está. No es solo que la escala pueda ser cualitativa, sino que incluso puedo tener un criterio muy subjetivo a la hora de analizarlo. Pero en cualquier caso tengo que identificar que esa es la forma con la que voy a decidir la ordenación de estas cosas que quiero ordenar. Después de tener claros los criterios, habrá que obtener los datos para valorar cada una de las alternativas respecto a esos criterios que quiero manejar. Como os he dicho, puedo hacerlo de manera más o menos intuitiva o puedo consultar determinados registros que tenga en mi empresa o en mis archivos, o puedo tener los datos que no existen pero que me interesaría conseguirlos, o podría contrastar los datos que estoy obteniendo por mi cuenta con otras fuentes que pudieran proporcionarme esos datos. Una vez tengo esos datos, lo que tendré que hacer es procesarlos y mostrarlos de una forma o gráfica o que me permita ver qué idea está más arriba o más abajo que otra idea. Cuando tengo solo un criterio o puedo resumir todos los criterios en uno que los integre a todos, la solución más clara es hacer una lista ordenada de ideas donde arriba pongo las más importantes o las que más prioritarias y abajo pongo las menos prioritarias. Cuando tengo 2 dimensiones, pues podría usar un diagrama PACE, que luego veremos cómo son, y si tengo más criterios, luego os contaré cómo podemos gestionarlo. Empecemos por la forma más sencilla, donde solo tengo un criterio de decisión. El resultado os lo muestro con un ejemplo. Tengo que priorizar una serie de problemas que tengo en mi área y los ordeno de la siguiente forma. El primero es más importante, el segundo menos importante, el tercero. ¿Por qué? Porque intuitivamente he decidido
que es así. Uso un único criterio y es mi percepción acerca de cuál es la importancia de estos problemas. Si fuera coherente con esta ordenación, el primer problema que intentaría resolver es los errores de administración de medicamento, el siguiente sería la gestión de los turnos de personal, el tercero los pacientes, la orientación o desorientación de los pacientes y así sucesivamente hasta el último de ellos. Estoy usando una lista de 5 problemas que he ordenado con un único criterio. Primera de las opciones. Segunda opción, ¿y si resulta que yo tengo 2 criterios? Porque claro, ya esta representación no me vale. Bueno, en ese caso, probablemente una herramienta como el diagrama PACE os puede resultar interesante. El nombre de PACE le viene del acrónimo que surge de las 4 opciones que tenéis en la parte de arriba. Hay una serie de cosas que son prioridad, hay otra serie de cosas que podría ser interesante actuar pronto sobre ellas, hay otras que lo que habría que comprobar es si queremos actuar sobre ellas o no, y luego hay otras que podríamos descartarlas o eliminarlas directamente. La P, la A, la C y la E es lo que nos da el nombre del diagrama. ¿Y cómo se construye este diagrama? Pues elegimos los 2 ejes que son los 2 criterios sobre los que queremos trabajar. Aquí tenéis un ejemplo donde uno de los ejes, el eje Y, es el de importancia, desde menos importancia abajo hasta más importancia del problema, y luego en el eje X hemos puesto desde que existan indicadores para medir el desempeño en este área de trabajo o no existan indicadores de ese problema. Juntando estos 2 criterios valoro cada una de las ideas. Por ejemplo, el problema A lo he clasificado como un problema que es muy importante y que además tengo unos indicadores que me miden perfectamente cuál es este problema. El problema C es un poquito menos importante que A y tengo unos indicadores un poquito peores que los del problema A. El problema B tengo más o menos los mismos indicadores que en el problema C, pero es mucho menos importante. Y por ejemplo, el problema D sería un problema donde tengo la misma importancia que C, pero tengo mucha más indefinición acerca de indicadores. No tengo muy claro cómo medirlo o no tengo los datos para poder saber o cuantificar ese problema. El resultado de este análisis con el diagrama PACE lo que me diría es que los 2 principales problemas para mí serían el A y el C, el siguiente sería el B, el problema D tendría que comprobar si de verdad quiero abordarlo o no quiero abordarlo, y del problema E, según este análisis, podría olvidarme porque no es una prioridad para mí en estos momentos. Ya hemos visto cómo trabajar con un único criterio, con la lista ordenada, hemos visto cómo trabajar con 2 criterios con el diagrama PACE, pero ¿qué pasa si tengo más de 2 criterios? Bueno, si tengo más de 2 criterios, y aquí os pongo un ejemplo de cómo podríamos trabajar, en este caso tengo 4, quiero valorar la importancia de un problema y la existencia de indicadores, esto ya los teníamos antes con el diagrama PACE, pero además quiero ver si tengo suficiente autoridad para decidir sobre este problema y al mismo tiempo quiero valorar si el ratio entre esfuerzo y rendimiento que obtendría si resolviera ese problema es mucho o es poco. Como tengo 4 criterios, no me caben en las 2 dimensiones del diagrama PACE y tendría que utilizar alguna otra herramienta. Para ello, lo que podemos utilizar es un método muy sencillo de decisión multicriterio, donde lo que vamos a poner es cada una de las alternativas van a ser el encabezado de una fila, cada uno de los criterios de decisión van a estar como encabezados de columna. Como el nombre no me cabe, pues tendré que poner una leyenda para explicar qué significa la I, las 2 Is, las 3 Is o la I, ¿vale? Y lo que haremos es fijar los pesos que tienen cada uno de estos criterios. En este caso que os estoy presentando, pues resulta que si tuviera que repartir los 100 pesos, los 100 puntos entre los 4 criterios que tengo, pues el criterio más importante y que se llevaría una parte sustancial del peso sería el rendimiento, el siguiente más importante sería la importancia del problema y, por decirlo de alguna forma, la existencia de indicadores sería la mitad de importante que el tener que la importancia del problema como criterio, ¿vale? He fijado estos pesos, si no tengo los pesos no puedo aplicar este método. Necesito tener más de 2 criterios porque si no hay otros métodos más sencillos para trabajar y tengo que saber qué peso, qué ponderación quiero darle a cada uno de estos criterios. Una vez hecho esto, lo que se trata es de ir puntuando cada una de las alternativas en cada uno de los criterios. Por ejemplo, este primer problema es un problema que respecto a importancia es muy importante, por eso le he puesto un 5. Sin embargo, respecto a existencia de indicadores es un 2, o sea, poquito, ¿vale? Luego multiplicaríamos cada uno de las valoraciones de la alternativa por el peso del criterio, que es esta operación, sumaríamos todas estas operaciones y me daría un total de la puntuación ponderada de cada una de las alternativas. De modo que si esto está todo completamente realizado, el problema más importante
integrando o ponderando estos 4 criterios sería los errores en la administración del medicamento. El segundo más importante sería el que no se consiguen dar altas antes de las 12 horas. El tercero más importante sería gestión de turnos de personal y estaría bastante cercano al de es difícil transmitir protocolos asistenciales a personal no adscrito al servicio. Y el menos importante de todos sería la desorientación de los pacientes cuando llegan a nuestro edificio. En este vídeo hemos visto cómo priorizar un conjunto de ideas, alternativas, problemas, causas o soluciones cuando estamos en la situación de tener un único criterio y usamos una lista ordenada, o cuando tenemos 2 criterios y usamos el diagrama PACE, o cuando tenemos más de 2 criterios y usamos este método sencillo que lo único que nos exige es que sepamos el peso que queremos darle a cada uno de estos criterios con los cuales queremos decidir. Bueno, muy bien. Tenemos este primer video y sobre todo cuando nos explicaban el método PACE, no se preocupen, este es un adelanto que pretendemos abordar, por supuesto, en nuestra sesión de fecha 30 de octubre, donde hablaremos otro método, además del método PACE. Hablaremos también de la matriz de priorización de problemas. Ahora permítanme compartir un último vídeo sobre la priorización de tareas y por supuesto ya con esto vamos cerrando lo que hubiésemos abordado en nuestra sesión regular, pero bajo este cobijo de la sesión asincrónica. Así que vamos a ver, compartir nuevamente pantalla. Y aquí estamos. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Permítanme un segundo si son tan amables. Y vamos con la priorización de tareas. Solamente abordaremos unos minutos respecto de este video, ya que tiene 15 minutos de duración. Ahora las técnicas y herramientas te valen para cualquier momento en el que estés, porque la base es la misma, ¿vale? Es saber priorizar, montar tu agenda y comprometerte con lo que estás haciendo. Así que si ahora mismo estás en la idea, o si ya estás en tu primer lanzamiento como Magda, o si ya tienes equipo y tienes muchas ventas, da igual, podrás utilizar esas herramientas que te vamos a contar. Así que bien, ¿nos ponemos? Sí, Sonelio. ahora dame tu mano y vamos juntos Eso es. a tomar acción. a tomar acción. A sí. tomar acción. Pues venga, lo primero que Carol nos trae es justamente cómo priorizar, Cómo ¿no? priorizar, Vale, sí, sería eso- el primer punto importante. Sí, eso es una de las cosas más importantes y vamos a enseñar con una cosa un poco más práctica, con ejemplos, cómo hacerlo. Ok, Sí. vale. ¿Qué más? Planificar tu día. Planificar tu día también, que es muy importante tener Ujú. ahí. A mí me gusta muchísimo, antes de salir del trabajo, voy ahí, planifico mi día siguiente, porque no me quedo pensando en las cosas cuando me voy a casa, ¿sabes? Porque a veces si no haces eso, llega en casa y está ahí con el Netflix y de repente te acuerdas de algo, ¿sabes? Entonces ya dejo todo ahí planificado para cuando llegue el día siguiente, solo miro y me voy. Vale, y te vamos a enseñar herramientas y técnicas para que puedas planificar tu día, Sí. que es justamente el tercer punto, ¿no? Sí. Que son qué herramientas hay en el mercado. Te hemos traído herramientas gratuitas que nosotras las utilizamos y la verdad es que nos ayudan muchísimo cada día para planificar. En Hotmart tenemos un montón de trabajo, varios proyectos y somos capaces de hacer todo lo que nos proponemos porque utilizamos estas herramientas. Las pelotas de golf son ahí las tareas que tiene que hacer en ese día, que no hay otra manera, tienes que hacer en ese día. Vale, las prioritarias. Las prioritarias, eso es. Y lo ideal es que si hay 2 o 3, porque a veces pueden ser un poco más complejas, pero son muy importantes que haga este día. Las canicas, entonces, son las tareas que son importantes, que se puede hacer ahí en este día, pero que, vale, que... Sí, que las haces después de las sí, pelotas que se de golf. hace después de las de golf, Y si, no sí. y si no llegas a hacerlas,
sea, no pasa Se nada, ajusta, ¿no? sí, Se puede ajustar se ahí la ajusta. agenda. Y la arena es lo mismo, son las tareas que son aún menos importantes en aquel día y que si tienes tiempo, sí, que las hace y si no, no pasa nada. Y es muy importante entender que conforme se va pasando los días, eso se va cambiando. Una tarea que era arena un día, se puede pasar a canica el otro. Claro. O se puede pasar a golf en otro. Claro, o sea, Entonces, mañana Carol y yo tenemos un viaje, ¿vale? Sí, Entonces sí. yo, en mi herramienta, que luego te enseñaremos cómo es, había puesto hacer check-in online y eso lo tenía ya desde el jueves en mi herramienta de tareas. Sin embargo, en aquel momento estaba en arena. En arena, Claro, como sí. mira, el jueves pasado, si no lo hago, no pasa nada. Sin embargo, hoy ya estaba como pelotas, o pelotas, Sí. sí, pelotas de golf, Golf, porque sí. era como, hoy lo tengo que hacer, el vuelo es Hoy o mañana, hoy. o sea, hoy lo tengo que hacer sí o sí. Sí. Entonces, para que veas un poco cómo es lo que ha dicho Carol, ¿no? Que la tarea pues va cambiando su clasificación según el día. Y ahora te vamos a poner en pantalla cómo montar eso de manera práctica utilizando una herramienta gratuita que se llama Trello. Sí. Nosotros la utilizamos, yo, Sí. como tenéis ahí en pantalla, es justamente como lo tengo yo, para ayudarme justamente a saber priorizar mis tareas, ¿no? Sí. Vale, cuéntanos un poco cómo Hacemos sería. ahí, en Trello, podemos hacer ahí como columnas que con las tarjetas, que llamo de tarjetas, pero Ujú. ahí pones el título que a nosotros ponemos como tareas. Entonces, hace las columnas de pelotas de golf, canicas y arena, y, Ok. y además una columna de hecho, que así que va haciendo las cosas, entonces se arrastra y va a Ujú. poner en hecho, y eso es La paz paz interior. interior. Sí, estoy segura que cuando tú haces eso, te va a acordar de mí con la paz interior. Entonces tienes ahí tus tareas. Vale. Y tenemos entonces... Sí, entonces solo una cosita Vale. que os comento. ¿Cómo funciona Trello? Que podéis hacer Sí, una vale. cuenta hoy mismo. Simplemente es, la parte básica es tableros, columnas, que los llaman listas, y tareas. Así que lo primero que haces es montar el tablero, que en este caso yo le he dado el nombre de tablero de ejemplo, ¿vale? Vale. Luego ya montas las columnas, que en este caso le varía cada tipo de tarea, Ujú. y ya dentro tienes cada una de las tareas que vas a hacer, ¿sí? Cuéntanos, porfa, si esa parte ha quedado claro, porque ahora daremos un paso más, ¿no? Y vamos a una Sí. forma más avanzada de utilizar esta misma herramienta. ¿Qué sería? Sí, porque tienes ahí un montón de tareas dentro de arena, por ejemplo, y no sabes qué hacer primero. Ujú. Entonces, una forma que me gusta muchísimo es separar las cosas que dependen solamente de tú mismo Ujú. o de las cosas que dependen de otras personas. Vale. Y lo que yo hago es hacer primero las tareas que dependen de otras personas. Porque si estoy ahí pendiente de una respuesta de algo, entonces envío ahí un email. Necesito saber qué día va a quedar listo el vídeo que necesito. Y envío eso. Y en cuanto estoy ahí esperando la respuesta, hago las cosas que solo dependen de mí. Vale. O sea, lo que está bajo tu control y Sí. lo que no está bajo tu control. Sí. Entonces tú priorizas lo que dependes de... O sea, si depende de los demás, es lo que Sí. priorizas. Sí, Vale. eso sí. Entonces, digamos, llegas a la OFI y tienes algo con el proveedor de, no sé, un hotel, que vas Sí. a reservar una sala. Sí. Primero envías el correo a este proveedor, Sí, ¿no? sí. Vale, entonces estaría ahí como pelotas de golf, reserva sala Sí, hotel. sí. Y ahí lo que hemos puesto ha sido poner colores a las tareas. Y hemos Sí. puesto en rojo las Las que- tareas que dependes de alguien. De ¿no? alguien, sí. Vale. Y las azules serían las tareas que tú no dependes de nadie, sino que tú mismo tienes el control de hacerlas. Sí, eso es. ¿Bien? A ver qué te parece eso. O sea, poner en Trello la clasificación de las tareas de esa forma priorizas lo que es importante y además tienes por color qué es lo que tienes que hacer. Entonces son dos niveles de priorización Sí. de las tareas. Sí. Y también lo que haces así es planificar tu día. Tú sabes que en ese día tienes que sí o sí hacer las tareas pelotas de golf. Cuando las tengas, te pasas a canicas. Canicas. Y luego a arena. arenas. Así que sabes muy bien qué priorizar, además en dos niveles distintos. O sea, eso es lo Sí. más interesante. Sí. Vale, pero Trello no es la única herramienta disponible. Bueno, señores, y esta obviamente el video tiene una mayor duración, tiene 15 minutos, pero ya por lo menos hemos visto dos maneras muy personales. Nosotros también vamos a ver la propia
el día viernes 30 de octubre, el próximo viernes, pero no olvidar que la priorización de tareas, claramente como bien lo mostrábamos bajo la simplicidad de lo importante, no importante, de lo urgente, no urgente, es precisamente clasificar, decidir cuándo atender esas tareas. Y lógicamente las primeras de la lista siempre serán consideradas las importantes y urgentes, y por supuesto las que se le deben restar prioridad serán las no urgentes y las no importantes. Espero que con estas cápsulas y con esta explicación tengamos como una suerte de entrada a lo que se comprende frente a la priorización de problemas, y por supuesto en la próxima sesión abordaremos la matriz de priorización de problemas y también abordaremos, por supuesto, ya las primeras etapas del proyecto Construcción Sello. Me despido, un gran saludo, hasta luego.